Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré sobre la santificación. Antes de empezar, les ruego que hagamos una oración pidiéndole a Dios su guía y su bendición. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, Salvador y Dios, por quien nosotros podemos ahora acercarnos ante tu trono de gracia para bendecirte, para darte gracias, para honrarte y para acogernos a tu misericordia. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que este estudio te dé alabanza, gloria y honra. Te rogamos también que nos bendiga para conocer un poco más de lo que tú has dado a cada uno de tus hijos. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La santificación es un tema importante que sigue a la justificación. Comentamos la vez anterior que la justificación Dios la hace en un instante, en el momento en que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor. En la justificación, Dios nos da la justicia de Cristo, de tal forma de que somos ante sus ojos justos, sin pecado. Y nuestros pecados Dios los transfiere a nuestro Señor Jesucristo, quien muere en la cruz del Calvario para pagar con su vida por nuestras iniquidades. Y Dios nos da también en ese momento la santificación. La santificación es pues un estado que Dios hace en nuestras personas, inmediato y permanente, eterno, pero que también es una situación de cambio, de evolución, de crecimiento en la vida del cristiano. Así que la santificación es un estado ya realizado, pero también una progresión en el carácter y vida del cristiano. Vamos a ver una definición sencilla sobre qué es la santificación. La santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos cada vez más semejantes a Cristo en nuestra vida diaria. La santificación es una obra realizada por Dios, como dije, ya está hecha, pero también es una obra que va evolucionando, que va mejorando, que va creciendo, que va madurando, y es una obra realizada por Dios con la cooperación del hombre, en la que nos vamos alejando cada vez más del pecado y nos vamos semejando más cada vez al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien quisiera saber cómo es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, bueno, podemos ver en Gálatas capítulo 5 que nos dice que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paciencia, fe, templanza, en fin, diferentes características que el cristiano debe de tener, que son las que nuestro Señor Jesucristo manifestó cuando Él vivió en la tierra. Entonces vamos a ver nosotros que somos llamados a santidad. Dice también la bendita palabra de Dios en Levítico y luego en el Nuevo Testamento que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es un apartarse para Dios, un alejarse de lo que representa el pecado. Vamos a ver ahora pues que el pecado habita todavía en la persona del cristiano. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Juan 13:10. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús a Pedro.
pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Cuando el Señor Jesucristo va a consumir la última Pascua con sus discípulos y establece la cena del Señor, Él lo que hace es lavarle los pies a sus discípulos. Y cuando toca el turno con Pedro, Pedro se niega, no quiere que el Señor Jesucristo le lave los pies. Y Jesús le dice esta palabra: el que ya está limpio no necesita más que lavarse los pies. En la antigüedad, la gente que caminaba en sandalias y por los caminos de tierra, fácilmente se ensuciaban los pies de polvo, de tierra. Y era algo muy común, usual, en la cultura judía de aquel entonces, que al llegar a la casa de una amistad, esta persona buscaba un sirviente o incluso él mismo le lavaba los pies a su visita, en forma de decirle que le estimaba, que le amaba. Y Jesús lo hace así como un siervo, como un esclavo, lavándole los pies a sus discípulos, pero representando que el amor que se deben de tener los unos a los otros debe de ser un amor de siervo, de esclavo. Y bueno, cuando Pedro no quiere que le lave los pies, Jesús le dice que ya está limpio, también diciendo que es sin pecado. Sin embargo, Pedro, como cualquier cristiano, va a tropezar, va a caer, va a fallar, va a errar, va a pecar. No va a ser su estilo de vida, pero sí va a pecar, por cuanto tiene todavía la naturaleza adámica, la naturaleza de Adán, teniendo también la naturaleza de Dios, del Espíritu Santo, que lo vamos a ver. Entonces dice el Señor Jesús que tiene que lavarse Pedro todos los días los pies, o sea, todos los días nosotros pecamos y venimos ante Dios a pedirle perdón por nuestros pecados, que repito, no es un estilo de vida, pero nosotros al tener todavía la naturaleza caída del hombre, caemos. Bueno, vamos a ver entonces en Romanos capítulo 6 qué nos dice el Espíritu Santo. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Son palabras que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, a la iglesia de Roma. Y le está hablando a los cristianos. Y les dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Quiere decir que el pecado puede afectar al cristiano. Y en un momento dado lo puede controlar, puede reinar sobre la persona. Y Pablo sigue diciendo, ni obedezcan a sus malos deseos. Entonces, nosotros, como seres humanos que tenemos la naturaleza caída de Adán, podemos caer y podemos obedecer a los deseos mundanos, los deseos carnales, los deseos del pecado. Bueno, vamos a ver ahora que el cristiano tiene dos naturalezas. En la palabra de Dios nos dice así en Romanos capítulo 6, sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Él, con Jesús, para que nuestro cuerpo pecaminoso, o sea, nuestra naturaleza adámica, perdiera su poder. Eso es algo muy importante. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, nuestra naturaleza adámica sigue en nosotros, pero pierde potencia, pierde poder. Ya no es la misma naturaleza de Adán en nosotros que cuando no éramos cristianos. Sigamos leyendo. Dice así, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Entonces, nosotros ya no debemos ni podemos ser esclavos del pecado. Aquí entonces se nos dice que tenemos una naturaleza caída, pero que no tiene el poder
que tenía antes de que nosotros viniéramos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la siguiente cita que nos dice la palabra de Dios en Romanos 13. Más bien, dice Pablo, revístanse, o sea, vístanse, pónganse ustedes, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Se nos dice nuevamente que tenemos una naturaleza pecaminosa. No se niega que no la tengamos, pero se nos invita a revestirnos del carácter de Jesucristo, de la naturaleza divina que tenemos en el Espíritu de Dios. Bueno, vamos a ver ahora que el cristiano puede reflejar el carácter de Cristo. Veamos cómo dice en Romanos capítulo 8. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Dios quiere que nosotros logremos a tener la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso empieza aquí, en la tierra. Empieza hoy, en la vida diaria, cotidiana de la persona cristiana. Dios nos ha llamado para llegar a ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Veamos que hay dos aspectos de la santificación. El primero, tenemos que mortificar al hombre viejo. La palabra mortificar significa disciplinar, incomodar. Tenemos que hacer nosotros un trabajo, un esfuerzo en hacer a un lado a esa naturaleza pecaminosa, a ese hombre viejo, no haciendo caso a los deseos del pecado. Vamos a ver cómo nos dice Pedro en su segunda epístola. Y debido a su gloria y excelencia, Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. O sea, tenemos el Espíritu de Dios y entonces con el Espíritu de Dios nosotros podemos mortificar la naturaleza vieja, a la naturaleza adámica. Sigo leyendo. Y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces nosotros podemos caminar hacia adelante, hacia la perfección, a asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo, mortificando a la vieja naturaleza, al viejo hombre, a la naturaleza adámica, a la naturaleza caída. Vamos a ver ahora que tenemos que hacer el siguiente paso, que es caminar hacia una vida virtuosa. Y nos dice así Pablo en el capítulo 8 de Romanos: ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa. Reconoce Pablo que tenemos una naturaleza pecaminosa, que leímos en Romanos 6, que ha perdido poder o potencia. Y que ahora nosotros seguimos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, de tal forma que podemos nosotros provocarnos al amor entre los cristianos y llevar frutos para la gloria de Dios. Vamos a ver cómo dice en Efesios Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, porque somos hechura de Dios, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. La vida virtuosa no es solamente una vida de oración y lectura de la palabra que no sea fértil, no, es una vida que va a producir obras para la gloria de Dios. Dice, las cuales estas obras de Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y en esa vida virtuosa le damos gloria a Dios y podemos bendecir a los que nos rodean. Entonces, nosotros podemos y debemos cada día más semejarnos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay métodos, por llamar así, medios de santificación. Vamos a ver algunos medios de santificación que Dios nos ha dado en la mano para crecer.
En primer lugar, la palabra de Dios. Dice así en Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. La palabra de Dios nos va a servir para crecer, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces el cristiano necesita leer la palabra de Dios. Como dice así Pedro en su epístola, que nosotros deseamos la palabra de Dios como los niños la leche. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Un recién nacido pide su leche cada 20-30 minutos y él consume continuamente la leche materna para crecer, desarrollarse y estar sano y fuerte, de tal forma de que en poco tiempo el niño haya crecido y pueda ya más adelante convertirse en un jovencito que sea de bendición para la familia. Nosotros también tenemos que crecer en el camino de Dios, en el carácter de Dios, poniendo nuestro mayor cuidado en la lectura de la palabra de Dios. Pero hay más cosas que Dios nos ha dado, que son medios de santificación, y tenemos entonces las ordenanzas del Señor. La primera ordenanza que el Señor Dios nos dio es el bautismo. Y como dice aquí en Primera de Pedro, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. El bautismo representa un compromiso con Dios de llevar una vida que le glorifique, que le alabe, que le bendiga y que a los que nos rodean sean beneficiados. Sigo leyendo. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Todo es en nuestro Señor Jesús. Bendito es su nombre. La segunda ordenanza es la cena del Señor. Y vamos a ver cómo nos dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Corintios. Y después de dar gracias, dice Pablo, dio gracias al Señor Jesucristo, partió el pan y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Más adelante dice: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Y terminó leyendo: así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. En la Santa Cena nosotros estamos recordando que nuestro Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y que derramó su sangre bendita para el perdón de nuestras iniquidades. Y también en la Santa Cena estamos recordando que viene nuestro Señor Jesús pronto a reinar en esta tierra. Pero además se nos invita a que nosotros nos examinemos, que veamos cómo estamos en nuestra relación con Dios y con los demás, de tal forma de que nosotros nos demos cuenta si estamos viviendo en santidad o en pecado. Si nosotros hemos pecado, tenemos que pedirle perdón a Dios y perdón a aquellas personas a las que hemos ofendido. Luego entonces podemos tomar la Santa Cena, que es una comunión con Dios y con nuestros amados hermanos. Así, bueno, pues esta ordenanza que Dios nos ha dado también nos conduce a la santificación. Bueno, vamos a ver ahora qué importante es que la providencia de Dios es un medio que Dios nos ha dado también para santificación. En la providencia de Dios, Dios es el que nos guarda, nos cuida y nos lleva hacia adelante en la vida cristiana. Veamos cómo dice la bendita palabra del Señor. Que Dios mismo, el Dios de paz,
pide Pablo para los tesalonicenses, los santifique, que los haga crecer en la gracia de Jesús, en el conocimiento de Jesús y en el carácter de Jesús. Que los santifique por completo y conserve a ustedes todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, toda su persona, los conserve irreprochables. No solamente el espíritu, no solamente el alma, sino todo su ser, Dios lo conserve, que es la providencia. Los conserve irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los cristianos en aquella época, como ahora, estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y Pablo pide a Dios que Dios los conserve, los preserve, que su providencia sea con todos los cristianos en cuerpo, alma y espíritu, para que estén irreprochables a la venida de nuestro Señor Jesús. O sea, que vayan creciendo en santidad, que los mantenga en santidad. Y nosotros, gracias a esa providencia, somos guardados de no pecar. Pero también, repito, nosotros tenemos que cooperar con Dios. Así que vamos a ver el siguiente punto, que nos ayuda, en Hebreos 12, 5, 6, dice lo siguiente, nos ayuda para mantenernos en la santidad. Y ya han olvidado por completo, dice el escritor de Hebreos, las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. ¿Y qué palabra de aliento Dios nos da? Que Él nos disciplina porque nosotros somos sus hijos. Esa es una palabra de aliento y esa es una palabra de santificación, de ánimo a santificarnos. Sigo leyendo. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Entonces la disciplina, ¿sí?, de parte de Dios también es un medio de santificación. Es un motivo en ese momento, dice el escritor, de tristeza, de dolor, pero de alabanza y de regocijo, porque nos hace ser semejantes a nuestro Señor Jesús, y esto glorifica a Dios. Y, por supuesto, también nos bendice a nosotros. Bueno, vamos a ver ahora que la comunión con los hermanos es otro medio de santificación. Vamos a ver cómo nos dice en la carta, en el libro de Hechos, capítulo 2, lo siguiente. Se mantenían los cristianos que habían apenas recién recibido el Evangelio, firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Vean, los cristianos se reunían con frecuencia en el templo y por las casas y estaban muy atentos en aprender la enseñanza de los apóstoles, o sea, la Biblia. Entonces aquí tenemos resumido que necesitamos, como dije hace rato, estudiar, leer la Biblia, aplicar la Biblia a nuestras vidas. Entonces la palabra de Dios es requerida para nuestra santificación. Número 1. Número 2. En la comunión con los hermanos, que acabo yo también de leer, es necesario que nos reunamos con los cristianos para animarnos, para sostenernos, para apoyarnos. Número 3. En el partimiento del pan, que es la Santa Cena, de tal forma de que nosotros ante Dios reconozcamos si hemos pecado, le pidamos perdón a Dios y si hemos ofendido a alguien, ir con esa persona y ponernos con ellos a cuentas. Y la oración es muy importante también, como ya habíamos leído, o que vamos a leer, perdón. Entonces, es muy importante que nosotros recordemos que, así como en la vida cristiana primitiva tenían estas bases, también no ha cambiado nada. Estas bases son para nosotros actualmente en este 2020. Y nos falta otro medio de santificación, que es la oración.
En la oración vamos a ver que nosotros comunicamos a Dios nuestro sentimiento, nuestro pensamiento, nuestra necesidad, nuestra alabanza, nuestra gratitud, y esto lo hacemos a través del Espíritu Santo que ora en nosotros. Nos ayuda cada vez que nosotros oramos, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice así la palabra de Dios: en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros los creyentes, conforme a la voluntad de Dios. Entonces es muy importante que nosotros añadamos a nuestra vida diaria, además de la lectura de la Biblia, además de la comunión con los hermanos, la oración. Bueno, y vamos a ver que hay obras de santificación. Leamos Juan 15, que dice el Señor Jesucristo las siguientes palabras: yo soy la vida y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Y dice el Señor Jesús: separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. En la vida del cristiano necesariamente va a haber frutos, frutos que glorifiquen y honren a nuestro Dios. Esos frutos vienen siendo el carácter mismo de nuestro Señor Jesús, porque Él dice que somos las ramas que estamos unidos al tronco de la vid, y nosotros, por lo tanto, estamos recibiendo la savia, estamos recibiendo, por decir así, la sangre, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si a una vid nosotros le cortamos una rama, esa rama muere, igual nosotros. Así que bendito es Dios que nosotros damos, hacemos, tenemos frutos de santificación porque estamos unidos a Cristo Jesús. Sin Él no hacemos nada y no somos nadie. Veamos ahora que tenemos los enemigos de la santificación, y hay el pecado, la naturaleza caída y el demonio. Son enemigos fuertes que durante toda la vida del cristiano nos atacan. Veamos ahora qué nos dice sobre el mundo. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. El mundo, en la Biblia, se habla de que viene siendo la cultura, el gobierno, el pensamiento, la forma de vivir de las personas que no son cristianas, que lo que buscan es solamente el satisfacer su ego, satisfacer sus necesidades, y ven por ellos y no les importa a los demás. El mundo es egoísta, y nosotros que fuimos antes del mundo, dice la palabra de Dios que nosotros ahora somos enemigos del mundo y el mundo es enemigo nuestro. Veamos ahora cómo dice que el demonio es la segunda fuerza que ataca al cristiano y su santidad. Al Señor Jesucristo el diablo le estuvo atacando de una manera permanente, y aunque en la Biblia nada más leemos que 2 o 3 veces estuvo atacándole, estuvo insistiéndole en que cayeran a sus tentaciones, esto ocurría continuamente, y el cristiano no es menos que el Señor Jesús. No va a pasar la vida sin ninguna tentación, muy por el contrario. Veamos cómo dice en Mateo capítulo 4. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Y siempre estuvo tentándole, siempre estuvo diciéndole, siempre estuvo poniéndole un camino fácil. Y el Señor Jesucristo siempre obedeciendo al Padre. Y nosotros también vivimos todos los días tentaciones por el diablo, y tenemos que hacer exactamente lo mismo que nuestro Señor Jesucristo: ver al Padre y obedecerle.
Entonces tenemos que el mundo y el diablo son nuestros enemigos. Pero también la naturaleza adámica caída nos pone obstáculos. Vamos a ver qué dice la palabra en Romanos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, Adán, que se rebeló contra Dios, que pecó contra Dios, en el momento en que Adán pecó, en ese momento entró el pecado, entró la muerte, y esa naturaleza caída la hemos heredado toda la humanidad. Todos los cristianos tenemos una naturaleza caída, una naturaleza adámica que nos lleva a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Sigo leyendo. Porque así como por la desobediencia de uno solo, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, los muchos también son justificados, dice la bendita palabra de Dios. Así, bueno, pues tenemos tres enemigos y nosotros tenemos que esforzarnos para, con las bendiciones que Dios nos da, poder lograr llegar a buen puerto. Y veamos que finalmente las nuevas relaciones que nosotros tenemos son primeramente con Dios. Veamos cómo dice la palabra de Dios aquí en Juan 3:1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Esa es la nueva relación que ahora cultivamos. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Y tenemos como hijos todas las promesas que Dios ha dado a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos ya llamados coherederos del reino de su Hijo amado. Veamos ahora qué otra bendición Dios nos ha dado. Con uno mismo, ahora tenemos paz para con nosotros mismos, no nada más para con Dios, con nosotros mismos. Dice la bendita palabra de Dios, que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. Antes no teníamos paz. Antes éramos enemigos de todo lo que fuese justo, santo, bueno, pero ahora tenemos paz con Dios y todas esas bendiciones las podemos disfrutar por nuestro Señor Jesús. Y bueno, para terminar, también tenemos buenas relaciones con los demás. Vamos a ver cómo dice en Mateo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Ahora podemos hacerlo. Ahora podemos amar, fíjense bien, no al familiar, no al hermano, sino aún más allá al enemigo. Antes no podíamos amar al enemigo y podemos orar por quienes nos persiguen, por quienes nos hacen daño, por quienes se burlan de nosotros. Así, bueno, pues en la santidad que hemos sido llamados, estamos aprendiendo a vivir esta vida maravillosa que Dios nos está regalando. Cada día es un tesoro de bendición. Cada día es una oportunidad para ir creciendo hacia nuestro bendito y Señor Dios. Hay que recordar, es cierto, que dice la palabra que el camino es estrecho y la puerta angosta por donde nosotros vamos. Pero es el camino de vida y llegaremos finalmente con el Padre. Ahora estamos caminando y lo importante es que si tú o yo tropezamos y caemos, no nos dejemos ahí caídos, nos levantemos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y nos ayuda, porque los hermanos en Cristo también nos apoyan y porque finalmente tenemos asegurada la victoria en Jesucristo. Animémonos con estas palabras. Hoy estamos más cerca de que cuando creímos de estar ya en la presencia de nuestro Señor Dios. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tú eres el que haces todas las cosas y nos invitas con tu Santo Espíritu a lograr, a vivir una vida santa que te honre.
En el nombre de Jesús, muchas gracias. Bendito eres. Amén. Querido amigo, pues te invito a que ores con nosotros todos los días a las 6 de la tarde por nuestro México y por la Iglesia. También puedes estar con nosotros todos los días sábados, martes y jueves a las 7 de la noche. Y bueno, suscríbete y ve los videos anteriores. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.